con la hipocresía del señor Gustavo Petro, con la farsa del señor Gustavo Petro. Y es que decía que, bueno, un presidente que es elegido sobre la base de un delito, de dineros sucios, de dineros de narcos, de apoyos de bandidos, pues no puede ser un presidente legítimo. Pareciera que Petro habla en todo caso de él mismo. Veamos. Así que surge entonces una pregunta perentoria. ¿Qué pasa al tener un presidente elegido sobre la base del delito? Sobre la base del delito ningún gobierno es legítimo. No puede haber legitimidad en una democracia si ¿De quién habla Petro entonces? De él. su mandatario no fue elegido legítimamente. No puede haber legalidad en el gobierno de la legalidad si su propia fuente de legitimidad no es el voto libre de los ciudadanos, sino una alianza delictiva con los integrantes del narcotráfico. Ah, Petro. ¿Y qué voto libre habrá en Colombia en 2026? ¿Qué voto libre hubo donde las FARC y el ELN, casi que todo el mundo votó ahí por Petro, ¿no? Donde ellos tenían presencia. Para torcer la voluntad popular y los resultados de la elección. Colombia Humana no reconoce la legitimidad del actual presidente de Colombia, ni Ah, la de su fórmula vicepresidencial, ah, también hundida hasta el fango. hasta el fango. Petro no reconocía a Duque, no reconocía a la vice Marta Lucía Ramírez, ¿m? Y hacía lo que se le daba la gana, decía lo que quería y así estuvo en total impunidad y así llegó a la presidencia, ¿no? De Colombia, ni la de su fórmula vicepresidencial, también hundida hasta el fango en Ujú, evidentes nexos con el narcotráfico. ujú. Me considero, a nombre de 8. Nadie ha sido capaz de darle un mensaje hacia Petro como Petro se lo daba a Duque, ¿no? Petro acá está diciendo que Iván Duque, que los narcos, que Marta Lucía Ramírez, que el ñeñe lo uno, que el ñeñe lo otro. Pero fíjense que a Petro nadie le cae así encima. Activistas, influenciadores, ¿cierto? Pero un político de oposición, ustedes se imaginan a David Luna diciéndole a Petro lo que Petro le decía a Duque es imposible. ¿M? Es que ni Vicky ni Cabal, tal vez Abelardo. Abelardo sí lo ha dicho. No hay más. No hay alguien que le cantara la tabla a Petro hoy con esa cantidad, con ese nivel que lo hacía Petro contra Duque. Presidencial, también hundida hasta el fango en evidentes nexos con el narcotráfico. Ujú. Me considero, a nombre de 8 millones de electores colombianos, víctima de esa cofradía delictiva. ¿Qué tal? Y hablando de cofradía delictiva, pues sí les tenemos una y muy preocupante. La magistrada del Consejo Nacional Electoral, Maritza Martínez, acaba de denunciar que gracias a los ataques de Gustavo Petro está recibiendo amenazas en medio de esa fuerte confrontación con Petro que no respeta las instituciones. ¿M? Están amenazando a la magistrada. Hago saber a la opinión pública mi compromiso con el debido proceso, pero ahora, resultado del cumplimiento de las funciones que corresponden al Consejo Nacional Electoral y por las decisiones que ha tomado esa corporación en los últimos días, el señor Petro ha iniciado una campaña de desprestigio que lesionan gravemente mi buen nombre, honra y reputación como la de mi cónyuge. Las sugestivas, imprecisas y falsas acusaciones de las que hacen eco los subalternos y seguidores del jefe de Estado dejan expuesta la seguridad y la integridad física mía y de mi familia. Petro los está amenazando. Como magistrada y ciudadana convoco al doctor Petro a cumplir las funciones propias de jefe de Estado y ser garantía de la unidad nacional. Esto sí da risa. Petro quiere vender la idea de un acuerdo nacional, pero además Petro en la locución decía que él era el símbolo de la unidad nacional. Al contrario, es un símbolo de la división, del odio, de la ineptitud, del crimen, del delito,
Petro es símbolo de la impunidad en este país, porque el Petro salvadoreño está en la cárcel. Al Petro colombiano le dieron inmunidad, lo liberaron, le permitieron hacer política, le permitieron seguir incendiando el país desde la política y le permitieron llegar a la presidencia. Un desastre. Un desastre la derecha o los supuestos patriotas en Colombia que permitieron la llegada de un guerrillero de este tipo. ¿Mm? No tiene justificación. Ahora, nada más y nada menos que Luz Estela Murgas, la presidente de Naturgas, sigue advirtiéndonos colombianos que el sector de hidrocarburos, específicamente el gas, está hundiéndose en crisis y en desabastecimiento. Hemos encontrado un gobierno que le ha puesto la lápida a los proyectos de exploración y producción. Y mientras el presidente piensa en golpes blandos cuando nadie lo quiere tumbar, esto sí debería preocuparle, que en mes y medio no habrá gas ni domiciliario, ni para el comercio, ni vehicular, ni para la industria. ¿Pero por qué llegamos a esta crisis? No hay gas en diciembre, ¿no? Cuando históricamente Colombia ha sido autosuficiente en gas. Miren, en lo corrido del año se han perforado solo 18 pozos, mientras que hasta hace unos años se perforaban 120 pozos. Y mientras vemos todo este panorama tan crítico, recordemos lo que dice el presidente Petro. No es buena noticia el consumo de petróleo, de carbón y de gas. No pertenece a las economías. No es buena noticia, ¿no? Para Petro lo que se descubrió en el Uchuva 2 de Duque, que bautizaron como Sirius. Para Petro eso es una mala noticia, no es la hecatombe, es el fin del planeta según Petro, ¿no? Para Petro, mientras menos hidrocarburos se consuman, mejor. Quiere, no, por Petro que viviéramos, quién sabe de qué manera, ¿no? Para estar en armonía con la madre naturaleza, pues básicamente que no existiera el ser humano, ¿no? De la vida. Las economías de la vida. Y por estar pensando en eso, miren lo que va a tocar hacer con el gas. Eso nos obliga a tener que importar gas natural para sumar a estas fuentes. No solo importar gas natural, nos obligan, por ejemplo, en el caso de los bajos niveles en los embalses, a prender el carbón, porque si no, no hay electricidad tampoco. Poder garantizar el suministro. Importar gas, ¿eso en qué se traduce? En pagar facturas más altas, más caras, cuando el gas Hasta 3 veces más cara la factura del gas. ha sido un servicio de los más económicos que han pagado los colombianos. Bueno, si por el lado del gas llueve, por el de la energía no escapa, porque los sectores energéticos han alertado hoy también de un posible apagón ante las millonarias deudas que tiene el gobierno con el sector, deudas que sumarían 7 billones. Apagón. Y se viene un aumento en el precio del gas. Y se vienen aumentos en el precio de la electricidad gracias a Petro. De pesos. Estos sí son problemas reales. Nos preguntamos hasta cuándo el supuesto golpe blando va a concentrar la atención del presidente para que atienda estos problemas. Presidente, la crisis energética sí es una realidad y necesita acciones rápidas y contundentes. ¿Que hasta cuándo Gustavo Petro va a seguir con el cuentico del golpe blando y no con los verdaderos problemas del país? El verdadero golpe fue este que se dio en la cabeza al bandido ese. Es tremendo golpe, menos mal lo grabaron. ¡Paso! Sonó durísimo porque no tiene nada en la cabeza, ¿no? Miren esto. ¡Eso! ¡Bravo, Petro! El verdadero golpe. Ya los otros golpes se dan en Panamá y esos no pueden compartirse acá en directo, ¿no? Esos no se pueden compartir. Acá hay otro golpe a Petro, ¿no? ¿Cómo olvidar este golpe a Petro? ¿Mm? ¿Cómo olvidarlo? Esos son los verdaderos golpes que le han dado a Petro. Como siempre, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden suscríbanse al canal, dejen su me gusta en este video, compártanlo en todas las redes sociales, en grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp. Recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse nada de este contenido. Y finalmente, para aquellos que además puedan apoyarnos a través de PayPal, de Nequi, de DaviPlata, Bancolombia, haciéndose miembros del canal o suscribiéndose a la cuenta en Patreon, toda esa información está disponible en el primer comentario fijado acá debajo y en la descripción de este video. Un abrazo para todos, se cuidan. Chao, chao.